Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Caracol Ahora, hoy con un compañero, colega, además experto en estos temas de tecnología, ¿no? Juan Camilo Cortés, bienvenido. ¿Cómo le va, Mónica? Y también con una semana muy movida en cuanto al campo de la tecnología y más precisamente algo que ha puesto sobre la mesa, el debate también. Sí, Juan Camilo, lo tengo aquí sentado al lado mío porque quiero que hablemos de un tema que fue noticia esta semana y tiene que ver con esa competencia de los buscadores por coronar lo que ahora es prácticamente la joya de la corona, la inteligencia artificial y los buscadores, obviamente con capacidades mucho más expertas, ¿no? Mucho más dadas como a encontrar respuestas puntuales a lo que preguntamos tradicionalmente en esos buscadores. Sí, mire, uno ofrece una cosa y otro otra cosa, mucho más avanzada. Eso es como una oferta quien dé más, y en eso está Microsoft y Google. Todo empezó por los campos de Microsoft cuando este gigante de la tecnología pues decidió invertir en OpenAI. Recordemos que OpenAI es el gran creador de ChatGPT. Entonces invirtió alrededor de 10.000 millones de dólares. Ya había hecho una inversión antes, en años anteriores, pero invirtió 10.000 millones de dólares. Entonces, una vez hace esa inversión, saca su alianza en su motor de búsqueda Bing, ¿no? Entonces, y ahí es donde la gente va a poder encontrar una mano de ChatGPT en el buscador de Bing hablando directamente con ellos. Yo quiero, Juan Camilo, que no se me adelante porque para muchos todo este lenguaje de inteligencia artificial, ChatGPT y demás sigue siendo un tema bien complejo de entender. Ya lo estamos viendo en los medios, pero yo quiero que empecemos a desmenuzar el tema de a poco y por eso vamos a ver ya en pantalla a nuestros invitados. Vemos ahí en la parte de arriba de la pantalla está Samir Estefan, que es cofundador de TechCetera, experto en todos estos temas de transformación digital, y más abajo en la pantalla vemos también a Rubén Acosta, profesor de la EAM. Bienvenidos, gracias por acompañarnos en este diálogo y yo quiero que empecemos justamente con Samir explicando qué es esto de la inteligencia artificial. Cuando hablamos de inteligencia artificial, Samir, ¿de qué estamos hablando exactamente? En realidad el término es un término muy amplio en el que caben muchas cosas. Esta semana estamos hablando de un tema muy específico que es un modelo de Large Language Models en el que básicamente un algoritmo aprende digamos, de una gran base de conocimiento en texto y puede generar conversaciones, preguntas y respuestas con una persona. Entonces, esta es un área muy específica de la inteligencia artificial. No estamos hablando de todo lo que puede abarcar el campo de inteligencia artificial, en donde seguramente Rubén nos puede dar mucha más información, sino que estamos hablando de un modelo muy específico, unos bots conversacionales que nos pueden dar respuesta y que pueden jalar información de diferentes fuentes para crear esas respuestas de una manera muy, muy estructurada. Pues justamente esa es la pregunta que se hacen muchos. ¿Cómo logran esos buscadores a través de la inteligencia artificial pueden generar esas respuestas tan específicas a las preguntas y a las preguntas que ahora se pueden hacer? Son millones. Profe Rubén, ¿cómo explicarle a la gente cómo funciona la implementación de la inteligencia artificial ahora en los buscadores que están logrando respuestas casi que, no sé si perfectas, pero sí muy exactas a las preguntas que se les están haciendo? Hola Mónica, ¿cómo estás? Bueno, pues así como lo comentaba hace un momento Samir, digamos que esto es un campo muy específico de la inteligencia artificial y ahora lo que se quiere es combinar dos tecnologías, digamos una que ya venía trabajando, que ya existía hace mucho, que son los motores de búsqueda de todas estas grandes corporaciones han creado como Google, Microsoft, y ahora lo que quiere es poner esta herramienta de ChatGPT a funcionar junto con el motor de búsqueda. El motor de búsqueda lo que hace es cuando tú le pones una palabra clave, él va y busca por un conjunto de índices que tiene y va trayendo todas las coincidencias que tiene. Pero ahora además de eso, imagínate que no solamente va a traer las páginas que pueda encontrar indexadas en su conjunto o en toda su conjunto de datos, sino que además va a producir va a producir un texto con la información que tú le estás dando de entrada, ¿sí? Entonces, eso va a ser un complemento muy grande a todo lo que ya existe en cuanto al motor de búsqueda. Hay que tener en cuenta
que por ejemplo, tecnologías como esta de ChatGPT, que digamos se enmarcan lo que uno podría conocer como aprendizaje profundo o deep learning, ha sido entrenado con mucha de la información que se ha construido sobre estos motores de búsqueda y que ya existen en la red. Entonces, digamos que ahí va a haber como una lucha de gigantes y ver porque este tipo de herramientas y como ChatGPT, pues no existirían si ya de entrada no hubiesen existido todo este recopilación y almacenamiento de información que se ha hecho a través de toda la historia por medio de estos motores de búsqueda y demás. Entonces, va a ser algo bastante interesante de ver esa combinación de estas dos tecnologías. Sí, a mí me gustaría preguntarle a Samir, digamos, ya estamos viendo los motores de búsqueda metidos en este cuento, ¿no, Samir? Estamos viendo a Microsoft, estamos viendo a Google. Sin duda alguna, también la intención de estos gigantes de la tecnología es buscar esa personalización de la búsqueda de la información. Sí, yo creo que hemos pasado por 3 grandes etapas o de pronto 4 grandes etapas en lo que es el modelo de búsqueda. Y toca hacer una aclaración y es, el search es posiblemente la parte más importante de nuestra interacción con el mundo digital, porque el grueso de la gente cuando entra a internet lo primero que hace es buscar algo, ¿sí? Entonces, esta es la punta de entrada en donde yo puedo capturar a ese usuario. Pasamos, como decía Rubén, de un modelo en el cual yo escribía una palabra clave y me salía una indexación de páginas web en donde esas búsquedas, ese término que yo estaba buscando aparece, a un siguiente modelo en el cual dijimos, oiga, ¿sabe qué? De pronto esto necesita un poco de contexto y ese contexto me lo puede dar el lugar donde la persona lo está buscando, la persona que lo está buscando. Entonces empezamos a mirar ese modelo de personalización. Y un poco lo que ha pasado en los últimos años es que la gente está pasando de buscar Está pasando de querer encontrar un link a querer encontrar una respuesta. Entonces ya no estamos buscando para nosotros tener que encontrar, sino que lo que queremos es una respuesta más estructurada. Lo vimos tanto en la integración que mostró Microsoft esta semana como el demo que hizo la gente de Google, y en los dos muestran los links, muestran algo de contexto, muestran unas anotaciones y sobre eso uno puede seguir construyendo para que el algoritmo no me diga solo el link, sino que me pueda dar una respuesta más estructurada. Le pregunto sobre una obra de arte, él me dice que esa obra de arte está en el Louvre, le puedo decir créame un plan para visitar el Louvre, y entonces me meto en un modelo mucho más personalizado de atención a esas preguntas que yo puedo hacer. A mí me gustaría preguntarle a Rubén una cosa, y es el tema de, yo me quiero imaginar esos laboratorios de OpenAI y quiero que la gente, me imagino que tiene mucha curiosidad para imaginárselos. A lo que voy, Rubén, es un ingeniero que trabaja en OpenAI se sienta a diseñar ¿qué? ¿Cómo se diseña ese algoritmo? ¿Cómo se diseñan, me imagino, ese millón de posibilidades a una respuesta? Sí, y de datos y de información, ¿cómo se construyen esas respuestas? Bueno, esa es una muy buena pregunta, y lo curioso de esto es que, por ejemplo, el modelo de ChatGPT, digamos que poniéndolo en algo muy básico, de que es una red neuronal, y las redes neuronales existen ya desde los mediados de los 50, 40, incluso pueden ser un poco más jóvenes, pero existen hace mucho. La arquitectura de ese algoritmo existe hace bastante, pero estas empresas lo que tienen es un poder de cómputo y almacenamiento y procesamiento, pues que eso en últimas es lo que les da la capacidad para desarrollar herramientas de este tipo. Me explico. La arquitectura puede existir hace mucho y ser muy básica, pero se ha hecho tan compleja, como por ejemplo el caso de ChatGPT 3, que tiene 175 millones de parámetros, que pues primero se requiere de unas máquinas que puedan procesar toda esa información y puedan ser entrenados estos modelos con tanta información como para que puedan, para que generen y causen la
ese asombro que ha causado hoy día. Yo creo que ni los ingenieros de OpenAI se esperaban que ChatGPT 3 pues generara como todo ese revuelo y ese aprendizaje que hemos visto que ha generado, ¿sí? Entonces, lo que tienen es unas supercomputadoras capaz de mover estos algoritmos y de ir a y de almacenar toda esta información para que el algoritmo pueda aprender. Pero mire, Rubens, Samir y Juan Camilo, que creo que algo que se notó mucho en esta semana del lanzamiento de esta herramienta nueva de Google, que fue este trino con el que Google anunciaba el BART como nueva herramienta de inteligencia artificial, en donde hacían esa pregunta de cómo explicarían esos nuevos trino hallazgos. Problemático. Muy problemático, ¿no? Sobre cómo le explicarían a un niño de 9 años, ¿no?, los nuevos hallazgos del telescopio James Webb. Y la respuesta que da no termina siendo tan exacta, al punto que varios expertos responden diciendo no, la pregunta no es exacta, la fecha y lo que están respondiendo ahí, lo que responde el algoritmo no es exacto. Eso sumado a que, si mire, aquí estoy abriendo la página de ChatGPT, que si usted lo ven ahí lo estoy señalando en las limitaciones, dicen que ocasionalmente podría generar información que no es tan correcta, información incorrecta. Exactamente. Y ahí entra nuevamente la pregunta de la actualización también dice ahí, las limitaciones, las respuestas, dice nosotros los eventos después del 2021, hasta 2021 son nuestros parámetros. Exacto, pero entonces ahí la pregunta que tengo yo, Juan Camilo, para hacerle, sobre todo arrancando por Samir, ¿cómo funciona este tema de las limitaciones y cómo esto podría, digamos que en esta guerra, además de desinformación que tenemos, jugar un papel clave? ¿Qué tan avanzada está esa inteligencia artificial para corregir esos errores que ya por lo menos en pleno lanzamiento en el caso de Google y en poco lo que ha sido ChatGPT, pues que han sido errores evidentes? Mónica, ese es el gran riesgo que tenemos, y es que los modelos de inteligencia artificial se entrenan con base en información que existe en páginas web. Y como durante años no solo se ha creado información veraz y real, sino que durante la última década se ha venido generando una cantidad de información falsa. En muchos de los casos, esos algoritmos han sido entrenados o han recibido información de esas fuentes. Microsoft ya había tratado hace unos años de lanzar un bot conversacional de inteligencia artificial al que al tercer día tuvieron que apagar, sencillamente porque la gente que empezó a interactuar con él lo llevó a que se volviera xenófobo y racista por la manera en que empezaron a interactuar con él, y entonces él aprendía de eso con lo que estaba interactuando. Esa es la razón por la que la gente de OpenAI dijo, oiga, hasta el 2021 le vamos a meter información para que podamos controlar y hacer una validación de que la información sobre la que ChatGPT 3 está aprendiendo es por lo menos una información válida. ¿Qué pasó con el caso de Google? La respuesta está inexacta, no es que esté mal, sino que está inexacta, pero el riesgo que tenemos es que los algoritmos aprenden de unas bases de conocimiento. Lo hemos visto, por ejemplo, en el pasado, en donde los algoritmos que reconocen caras de cámaras de seguridad generalmente son menos exactos con las personas de color. Y entonces en Estados Unidos ha habido varios casos en donde a las personas de color los reconocen erróneamente porque el algoritmo con el que lo entrenaron, la base de información con la que entrenaron ese algoritmo, no estaba hecha para eso. Entonces el gran riesgo que tenemos es que si el modelo aprende de información inexacta, va a terminar no solo respondiendo de manera inexacta, sino que puede multiplicar esa información inexacta al mundo y la puede diseminar, digamos, de una manera que parece, digamos, real, que parece mucho más estructurada. Ese es el gran riesgo que tenemos en este momento. ¿Qué papel, y esta va para Rubén, qué papel va a tener el ser humano en todo esto? Leía yo una entrevista que daba el CEO de Microsoft y decía, mire, acá el problema acá no hay problemas para el ser humano, o sea, hay un reto, y el reto es encontrarle precisamente que el ser humano utilice a su juicio estas herramientas y no más bien rediseñar o cambiar funciones del ser humano. ¿Cuál es el papel de nosotros, Rubén? Bueno, digamos que como tú dices que contestó esta persona de Microsoft, hay que tener en cuenta que son herramientas y que, como decía Samir hace un momento, estos algoritmos se han ido entrenando con toda la información que se ha recopilado en la web.
durante mucho tiempo, y que así como tiene información veraz, pues también tiene mucha información que seguramente es muy inexacta. ¿Sí? Hay un libro muy interesante que habla sobre eso, que se llama Weapons of Mass Destruction, de Cathy O'Neil, y habla un poco sobre los peligros de los sesgos que pueden generar este tipo de herramientas. Entonces, más que un problema para el ser humano, va a ser el reto de ir puliendo esas herramientas y de ir haciendo que sean lo más útiles que sean útiles al ser humano, y que vayan generando el bien y que generen cosas útiles para el desarrollo de la humanidad, y no, por ejemplo, para hacer más desinformación, para generar sesgos xenófobos o este tipo de cosas, sino que en su mayoría, pues, lo que haga sea auxiliar y ayudar en la generación de conocimiento. Entonces, esos son como los principales retos de eso. Retos importantes, pero yo les confieso que si hay algo que a mí me genera, no sé si temor, será temor o curiosidad, es la conversación, la posibilidad de chatear, casi que usted siente que está hablando con una máquina que le está resolviendo las preguntas, al punto de que usted ni sienta que está hablando con una máquina, sino que casi con una persona. No sé si recuerden el episodio de este ingeniero de Google, que cuando empezó a desarrollar, estaban justamente en ese proceso de desarrollo del algoritmo, que en su momento se llamaba la MDA o Lambda. Decía, llegó a un punto de la conversación en el que yo sentía que estaba hablando con una persona, y dije, y creo que fue noticia, ¿no? Que dijo que cobró vida propia, tiene capacidad, estoy hablando con alguien sintiente, un algoritmo que siente. Genera esa duda, y le pregunto a Samir, sobre todo porque ya aquí empezamos a hablar de otro terreno mucho más complejo, es el de la salud mental, y cómo estas herramientas de inteligencia artificial y estos motores de búsqueda, que ya se van a volver, es más bien casi que conversadores. Exacto, y que ya vamos para los límites, es que ese es el tema que sigue. ¿Cuándo se empieza a cruzar ese límite, Samir? Mónica, yo creo que hay una respuesta que nos toca mirar de para atrás, porque de nuevo esta es una discusión que hoy la estamos teniendo con el título de inteligencia artificial, pero seguramente hace algunos años la tuvieron los arquitectos cuando dejaron de diseñar a mano y empezaron a diseñar sobre herramientas de CAD. La tuvieron los ingenieros cuando empezaron a usar una calculadora en vez de una regla de cálculo, ¿sí? Decía Rubén ahorita, y coincido con él, estos son herramientas, ¿sí? La vida va a cambiar. Lo que pasa es que este algoritmo nos pega más o a más personas dentro de la población. Hoy en día, por ejemplo, a nivel de detección de cáncer, son más los médicos que utilizan algoritmos para ayudarles a detectar cáncer de manera temprana que los que no. Y en otras profesiones, como el periodismo, como el derecho, etcétera, etcétera, vamos a poder empezar a incorporar este tipo de herramientas. Vienen unas discusiones interesantes de hasta dónde puedo entender que esto es un ser sentiente, pero yo creo que hace muchos años oí una frase que decía: una tecnología suficientemente avanzada parece magia, ¿sí? Y creo que estamos en ese momento. A todos nos parece magia lo que estamos viendo de parte de estos algoritmos como ChatGPT o como Bard, pero al final del día, en realidad, lo único que están haciendo es aprendiendo a consolidar información y estructurarla de una manera que hasta ahora no lo había hecho. ¿Van a cambiar las profesiones? Sí. ¿Va a cambiar nuestro trabajo? Seguramente. Y quienes no aprendan a usar estas herramientas en su rol, seguramente se quedarán relegados como un contador en 1950 que no supo usar la calculadora, como un arquitecto que no aprendió a diseñar en CAD. En más labores creo que vamos a ver ese efecto. Es que mire que hablaba yo ahorita haciendo la nota, hablaba el tema de las profesiones, por ejemplo, que van a necesitar estas industrias. Sin duda alguna que hay hoy, me da la percepción que diseñan los algoritmos los que se dedican a las profesiones de ciencias exactas. Puede ser, estoy aquí imaginándome esos laboratorios, pero seguramente necesitarán también personas, para ser mucho más exactos en las respuestas, Mónica, que pues se dediquen a las profesiones humanas. Sí, pero ahí también, y lo que lo decíamos un poco, a ciencias sociales. Sí, pero también, Juan Camilo, este oficio que estamos haciendo usted y yo. Al punto incluso que quienes dicen podría desaparecer porque justamente la inteligencia artificial ha evolucionado al punto en el que... O Mónica, podemos terminar trabajando para un chat de estos también. Para una industria de estas. ¿Qué es más probable? ¿Quién podría ser más probable ahí? Exacto.
Juan, Sí. mire, los invito a que hagan un ejercicio. Miren la cantidad de profesiones que pueden encontrar en compañías como Google, como Microsoft, Sí. como OpenAI, de tipo sociólogo, antropólogo, historiador. ¿Sí? Ya desde hace varios años estas empresas están empezando a traer ese expertise de ciencias humanas para tratar de poder engranar correctamente todo esto que ya lleva varios años en desarrollo, pero que, como ustedes dicen, al final del día, pues era muy fácil, entre comillas, que la respuesta fuera un link. Pero cuando yo quiero que esto venga de una manera estructurada, necesita una visión diferente, necesita un camino diferente. Incluso en los últimos años hemos visto cómo han empezado a contratar personas desde el punto de vista ético para que empiecen a mirar desde el punto de vista ético si esto se puede o se debe seguir desarrollando. Exactamente. Bueno, hablar de Facebook, de un comité de ética hace muchos años, ¿no? ¿Cuándo usted se imaginaba un antropólogo trabajando para una empresa de tecnología? Pero yo creería incluso, Juan Camilo, que podríamos ir más allá y empezar a hablar ya de regulación. No sé, Rubén, qué opine. Si esto que está pasando con ChatGPT, que está pasando también con BART, podría empezar a poner sobre la mesa la necesidad de regular este tipo de herramientas tecnológicas a futuro. No sé si tal vez ya, pero sí a futuro. Sí, me gustaría hablar sobre dos tópicos que hemos tratado aquí. El primero es sobre sobre la posibilidad de que estas inteligencias artificiales, como las conocemos hoy día, sean capaces de pronto de volverse seres sintientes y demás. Digamos que por esa línea se mete uno como en unas aguas bastante turbias, ¿sí? en el sentido que eso es lo que pareciera que sucede o emula este tipo de inteligencias artificiales, pero que en realidad no está sucediendo, no por lo menos estas herramientas que tenemos hoy día, ¿sí? Y la segunda y el segundo tópico sobre el que me gustaría hablar es sobre de las profesiones y es la sofisticación que están teniendo muchas de las profesiones que tenemos hoy día. Entonces ya no voy a tener que de pronto escribir una redacción o una nota sino que seguramente también voy a tener que especializarme en ciertas cosas que van a tener que ver con una interacción con la herramienta. Sí, el caso de los médicos, ya no voy a tener que hacer un diagnóstico solamente con una placa de rayos X, sino que voy a tener muchas más herramientas para poder generar ese diagnóstico y en realidad que generen más, que sea una ayuda en el accuracy o en la precisión de su diagnóstico, ¿sí? Claro que esto también va a venir acompañado de una regulación. Por ejemplo, es el caso de todo lo que hemos visto con ciberseguridad. Seguramente hace muchos años, hace unos 50 años, cuando no estaba muy generalizado el uso de los computadores, pues no había necesidad de un abogado que supiera sobre algo de tratamiento de datos y demás. Pero fíjense que todo esto lo que ha hecho es en realidad crear incluso más especializaciones sobre las profesiones, al punto de que ahora es muy valorado, por ejemplo, un abogado que sepa sobre regulación en tratamiento de datos personales, sobre ciberseguridad y este tipo de cosas. Entonces seguramente también se va a empezar a generar una línea o unas líneas de profesionalización, y una de esas va a tener que ser sobre regulación de la inteligencia artificial. Entonces, sí, eso va a ser necesario. Sí, claro, y es que, Juan Camilo, no sé si usted lo vio también, que fue noticia en algún momento la prohibición o el intento de prohibir ChatGPT en escuelas en Estados España. Unidos también, porque justamente ya se estaban dando cuenta que pues algunos estudiantes estaban preguntándole la tarea al chat y el chat les estaba haciendo la tarea. Exactamente, mire, el profesor Jorge Baxter de la Universidad de los Andes, que es analista de educación, tiene un laboratorio de educación, observatorio de educación muy juicioso allá, decía que
para el problema no tanto es el plagio, sino que decía cómo el profesor está, lo que decía Samir, está renovándose para su clase. Lo decía una vez, discutíamos ese tema inclusive con nuestro director acá, y nuestro director dice, es que esto ya nos está obligando sí o sí a salirnos del cómo contar la noticia, de salirnos del qué, cómo, cuándo y dónde, porque el chat ya lo hace. Sí, definitivamente, y además que no sé qué opinen como para ya ir concluyendo un poco, qué tan posible puede ser prohibir, por ejemplo, este tipo de herramientas, sobre todo cuando estamos avanzando cada vez más y sobre todo cuando estamos hablando de que puedan ser más bien herramientas que nos ayuden a hacer mejor las cosas, o por lo menos a mejorar la vida cotidiana. Samir. Hace poca lógica pensar en prohibir una herramienta. Si usted se pone a pensar, por ejemplo, en el modelo educativo, la razón del modelo educativo es preparar a los jóvenes para salir a un mercado laboral en donde sean competitivos. Y yo vuelvo al ejemplo de los arquitectos. ¿Cuántos arquitectos conocen hoy que no saben usar una herramienta tipo CAD? Ninguno. ¿Sí? No son empleables. ¿Por qué? Porque y antes lo hacían a mano, ahora lo hacen en la herramienta, pero hoy la herramienta les permite hacer algo, digamos, mucho más complejo, mucho más completo, ofrecen mucho más valor a su profesión utilizando esta herramienta. Y yo creo que aquí va a pasar exactamente lo mismo. Creo que prohibir, primero, no tiene lógica, pero segundo, va a ser muy difícil, porque uno dice, listo, prohíbo ChatGPT, entonces al otro día aparece Bard. Al otro día dice Satya Nadella, oiga, vamos a incorporar estas funcionalidades en Word y en Excel y en PowerPoint y en Outlook y en Bing, ¿no? Entonces vamos a empezar a ver cosas de funcionamiento muy básicas, de recibió un correo, el correo se lo puedo responder, le puedo ayudar a responder el correo, después le ayudaré a construir una maqueta a partir de los prompts que usted me hizo, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que la prohibición no es. Regulación seguramente veremos. El problema es que la regulación depende mucho de la cultura, de la ética de esa cultura, y lo otro, de los tiempos, ¿sí? O sea, esta semana la semana pasada, creo que fue que hablamos con Mónica, estamos hablando de un tema como Uber, que lleva 8 años en el país, ¿sí? Que lleva 10 años en el mercado. Sí. Imagínense cuándo vamos a poder empezar a hablar de regulación de algoritmos conversacionales de inteligencia artificial en un país como Colombia. Se va a demorar una década más y seguramente ahí ya no va a haber ningún sentido. Sí, apenas hizo la pregunta Mónica, yo pensé en Uber. Sí, total, más de una década, yo creería. Exacto. Y creo que la prohibición es peor que... Sí. Rubén, ¿qué opina? Pues, como lo dices, mira, toca ver cómo nos ha ido con la historia de las prohibiendo cosas, ¿no? Que eso es como un reto, ¿no? Como un reto para las personas. Y sobre todo en este tipo de cosas de tecnología que las tenemos a la mano todos los días, ¿no? Está en el teléfono, está en el computador que utilizamos todos los días. Entonces, el camino de la prohibición seguramente no nos va a llevar a ningún lado positivo. Y lo que sí va a hacer es que de pronto entremos en un desaceleramiento de pronto de la educación o de esa educación de la población en términos digitales, ¿no? Entonces, más que prohibición, lo que hay que hacer es un acompañamiento, una concientización de la gente de cuál es el uso de estas herramientas. En estos días hablaba con alguien acerca de estos temas y comentábamos acerca de pues las personas que crean esto. Hay que también hacer consciente a las personas que los que crean esto seguramente son personas que han estudiado mucho y que han tenido muchas herramientas a la mano para poder construir estas otras herramientas. Entonces, más que prohibir, hay que hacer acompañamiento y saber cómo utilizar muchas de estas herramientas y cuál es su sentido y cómo se podrían mejorar. Sí, bueno, pues muy interesante la discusión. Le pongo un ejemplo fácil. Sí. Les pongo un ejemplo fácil ahí para cerrar. Mire los exámenes de los jóvenes que estudian ingeniería. Generalmente la pregunta siempre dice, más allá del resultado del cálculo matemático, siempre dice, muestre su procedimiento. Porque usted le puede preguntar a la calculadora, puede googlear la respuesta. Claro, pero el proceso es lo que demuestra que usted sí aprendió. Entonces yo creo que aquí va a pasar lo mismo. Es, oiga, chévere el resultado, pero muéstreme cómo lo hizo. Exactamente. El profesor de los Andes que le comento, ya cierro con esta anécdota para cerrar, Mónica. Mire, me dijo fuera de cámaras, mire lo que me ocurrió esta semana. Me presentaron mis estudiantes ensayos sobre un tema
y me di cuenta que evidentemente estaban usando el ChatGPT, pero no tenía cómo demostrar el plagio. Por una razón. Yo le dije, pero ¿cómo usted se da cuenta? Y me dice, porque no utilizaron ninguna de las lecturas que yo les di en la clase. Sin embargo, cuando yo me pongo a calificar el ensayo, es perfecto. Claro. Pero no utilizan ninguna de las lecturas que yo di en clase. Y ahí es donde Juan Camilo, y como lo hablábamos, tanto en la educación como en distintas áreas, pues hay que capacitarse y sobre todo saber qué exactamente estamos calificando y qué exactamente estamos pidiéndole, ya sea a nuestros empleados o en distintas, no sé, trabajos que tengamos o en educación sobre todo. En las materias, mejor dicho, estamos hablando de un universo amplio que yo les confieso, mira, a mí me hablan de inteligencia artificial y me acuerdo siempre de esa película, no sé si la vieron, Her, con Joaquín Phoenix, que en su momento fue que uno decía, esto es imposible que pueda pasar. Ahora estamos viendo, pues no sé, a ese nivel tal vez no, pero sí de chats donde podemos conversar con una computadora y eso abre claramente una discusión interesantísima, pero se nos va acabando el tiempo. Qué pesar que nos acabe el tiempo, es porque un temazo. Definitivamente. Un temazo. Gracias, Rubén, gracias a mí por acompañarnos en Sala de Prensa. Bueno, buenas noches. Gracias a ustedes, muy amables. Bueno, y Juan Camilo, entonces acá seguiremos muy pendientes del Eso desarrollo. le iba a decir, muy a la expectativa. Yo creo que la otra semana sabe que va a pasar algo con este tema en cuanto al campo de Google, porque yo creo que Google no se queda con ese tweet, nada más. Sí, vamos a ver qué pasa. Prometieron Además, más actualización en sus respuestas. Y estamos pendientes de cuando ya lo empecemos a implementar y, por ejemplo, nosotros ya podamos usar ese buscador, así que estaremos muy pendientes del desarrollo de esa noticia tecnológica de la semana. Y hasta aquí Sala de Prensa. Gracias a ustedes por acompañarnos y los dejamos con más información aquí en Caracol Ahora.